Una vez, unos chicos de secundaria me dijeron, si vemos uno de gorrita, nos cruzamos de vereda. En otra ocasión, escuché que una señora dijo, yo solo me ocupo de mi marido y de mis hijos. Y un alumno, uno de los de gorrita, me dijo un día, ese cheto seguro que cagó a alguien para tener lo que tiene. ¿Cómo podemos aprender a convivir si somos, actuamos o pensamos tan distinto? ¿Cómo podemos encontrarnos y concertar en la diversidad? ¿Podemos entender que somos responsables de construir la sociedad que queremos? Hoy quiero contarles nuestra propuesta, que desarrollamos hace 20 años y que llamamos Orquesta Escuela. Porque sí, hacemos orquestas, pero las cultivamos como una escuela de vida. Esta propuesta la vivimos hoy niños, jóvenes y adultos de toda la Argentina, pero es una metodología que aplicamos por primera vez en Chascomús, una hermosa ciudad de la provincia de Buenos Aires, que incluso por esto fue declarada Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles. Trabajamos desde 3 dimensiones a la vez: la individual, la familiar y la comunitaria. Nosotros las integramos para hacer música juntos, pero es un modo de vivir que sirve para la escuela, el ámbito laboral, el club, los amigos, el barrio. Para que vean de qué se trata, vamos a armar una orquesta ahora mismo. Lo primero es que los chicos estén, y para eso hay que ir a buscarlos. Nadie puede amar lo que no conoce. Por eso hay personas que no pueden saber qué quieren. Les voy a presentar a Jade, una de mis primeras alumnas y ya maravillosa profesora multiplicadora, que va a hacer la tarea que hacemos todos los días: enamorar de la propuesta Orquesta Escuela a personas que nunca se imaginaron estudiando estos instrumentos. Bienvenida, Jade. ¡Qué sorpresa! Jade va a ir a buscar a 2 miembros del público que van a ser participantes, integrantes de nuestra Orquesta Escuela del Teatro Colón. Muchas veces, para incluir, no alcanza con abrir las puertas para que vengan, ni con que sea gratis. Por eso nosotros vamos a buscarlos en nuestro auto que se fue destartalando o en lo que podemos, pero siempre llenos de instrumentos, a sociedades de fomento, comedores, hogares, a las plazas y a distintas escuelas, conformando el 80% de nuestro cupo con diferentes sectores. También, cuando creamos una orquesta escuela, ofrecemos una inscripción abierta para cubrir el 20% del cupo restante con niños y familias que eligen hoy la educación musical. Así, buscamos una verdadera integración social. A ver, ¿quién se anima a inscribirse para formar parte de esta orquesta escuela del Teatro Colón de Buenos Aires? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos valientes? A ver. Señorita. Bienvenida. Ahora sí. Jadita, ¿vos le explicás? Lo que está sucediendo ahora entre Jade y nuestros 3 chelistas nuevos es la clase personalizada. En este espacio trabajamos la dimensión individual y la clave es la mirada. Miramos a cada persona como un individuo único,
con muchísimos talentos para cultivar. Este momento es revelador. Es donde creemos tanto en nuestros alumnos para que ellos crean en sí mismos. Eso sí, los garantes del proceso y del resultado somos nosotros, los adultos responsables. Nuestro desafío como docentes es ver cómo acompañamos a cada persona, la famosa equidad. Para eso, a veces, el 99% de nuestro trabajo es antes de llegar al atril, antes de poder iniciar un proceso. O esto simplemente se refleja en la elección de una obra musical que tenga que ver con afinidades, con talentos. Pero todo, por supuesto, nos tiene que permitir trabajar lo que buscamos que aprendan para su desarrollo personal y colectivo. En la clase personalizada, algunos de nuestros alumnos tienen quizá por primera vez la mirada de un adulto para buscar su voz, encontrarla, cuidarla y disfrutarla como un tesoro propio y como un tesoro para compartir. Como me dijo un día una alumna, mi música es algo que nadie me puede sacar. Porque si no encontramos nuestra propia voz, si no nos conocemos a nosotros mismos, es muy difícil que podamos estar bien con los demás. Cuando vienen a la orquesta, los chicos se integran a una familia de instrumentos. Ahí aprenden a construir experiencias con un grupo de pertenencia. Vamos a conformar la familia de los violonchelos. Bienvenidos los violonchelos. Hola Felipe, Alina, Natalie, Agustina y Jorgelina. ¿Conocieron a sus amigos? Miren qué hermosa familia de violonchelos. Para trabajar la dimensión familiar, la segunda clase, la otra clase que proponemos desde la Orquesta Escuela, es el taller de fila. Es donde crecen juntos los violines, la percusión o los violonchelos, como en este caso. La familia de instrumentos es el primer espacio de encuentro entre pares. Es donde aprendemos esos saberes transversales que tanto nos exigen los tiempos de hoy y de mañana, como el trabajo en equipo. Es donde fortalecemos nuestra identidad. Es donde mi voz interactúa y se integra con otras voces distintas a la mía, pero con lo común a otros. En este espacio construimos nuestra voz. ¿Qué nos falta? Aprender a vivir en comunidad, uniendo nuestra voz personal a la de nuestra familia, en un todo más amplio que nos desafía a desarrollarnos con otros distintos a nosotros. Entonces, una orquesta puede convertirse en un lugar de promoción donde aprendamos a ser la mejor versión de nosotros mismos, siendo parte de una comunidad diversa. Para nosotros, la excelencia es una búsqueda que merece hacerse en el presente de cada uno y de todos. Bueno, esta metodología, además, permite que los chicos sean parte importante de la orquesta desde el primer momento. Por eso, nuestras obras musicales están intervenidas para que sean multinivel. Esto es, que puedan ser parte de una misma orquesta. Chicos que por primera vez tienen un cello en las manos, junto a otros de un nivel técnico superior. Lo importante es que están construyendo juntos, participando colaborativamente, como nos demostraron los chicos.
Hoy, solo en Chascomús, más de 7.000 chicos ya fueron parte de la orquesta. Chicos que soñaron y hoy desarrollan sus proyectos de vida. Que formaron hermosas familias y hoy como padres traen a sus hijos. Algunos son músicos profesionales. Otros además son maravillosos profesores multiplicadores. Y ya no somos solo una orquesta, sino una red de orquestas en todo el país, donde aprendemos a convivir en armonía. Disfrutamos de nuestra diversidad, de nuestro mundo diverso. Y donde todos sabemos que es mucho más divertido que si sonamos todos iguales.